Radio Universidad de Chile presenta el programa Parlamentos, un espacio para explorar temas de modernidad, futuro y cultura desde la perspectiva de distintos juristas pertenecientes a pueblos originarios que habitan el territorio de Chile. Conduce el profesor Salvador Millaleo. Parlamentos, un espacio para escuchar, aprender y construir juntos el futuro. Buenos días a todos y a todas. Ahora vamos a comenzar un nuevo capítulo del podcast Parlamentos. Este es un podcast que reúne a nuevas voces de abogados y abogadas que pertenecen a pueblos indígenas y que desean hacer una contribución a la vida intercultural de nuestro país. Se trata de abogados y abogadas que tienen ya su trayectoria y que desean, por lo tanto, compartir visiones desde los pueblos originarios, pero dialogando también con el resto de la sociedad chilena para encontrar vías en que nuestra convivencia se pueda transformar en algo mejor. Este podcast es posible gracias al apoyo de Radio Universidad de Chile, por la cual estamos transmitiendo, y del Centro de Derechos Humanos de la Universidad de Chile y del Instituto de Investigación Milenio de Violencia y Democracia, Biodemos. Entonces empezamos esta nueva edición del podcast, este nuevo episodio, y bueno, les quiero presentar de nuevo a nuestros invitados, nuestros panelistas. Doña Jessica, por favor, preséntese. La mien. Chaltumay, querido Salvador. Mari, compulamien. Mari. Incheta Jessica Cayubi Ancaleo. Bueno, mi nombre es Jessica Cayubi Ancaleo y hoy los acompaño acá para ser uno más de estos parlamentarios que vamos a estar conversando hoy en día. Bueno, soy abogada, tal como lo indicó Salvador al principio en su presentación, y me he desarrollado principalmente en lo que dice relación con el derecho público administrativo. Bueno, hoy día trabajo en la Municipalidad de Ñuñoa, soy la directora jurídica de la Municipalidad de Ñuñoa y participo también en organizaciones sociales abocadas específicamente o mayoritariamente a temas de derecho de mujer indígena. Salvador, un gusto. Chaltumay, la mien. Y ahora, Yorana Benjamín, preséntese usted desde ahí, desde Rapa Nui, la maravillosa isla. Yorana profesor, Yorana Jessica, Benjamín y la Vaca por aquí, Rapa Nui, abogado, dedicado también a los asuntos de derechos humanos de los pueblos indígenas, y actualmente también dedicado al trabajo municipal como asesor de la Municipalidad de Rapa Nui. Mucho gusto estar el día de hoy compartiendo. Mucho gusto. Bueno, yo quien les habla, Salvador Millaleo, abogado, mapuche, profesor de la Facultad de Derecho de la Universidad de Chile. Bueno, qué lindo estar acá conectado y compartiendo. Ahora vamos a conversar sobre un tema que va a tener mucha discusión durante este 2024, que es el tema del patrimonio cultural. Respecto al patrimonio cultural, lo primero que salta, digamos, aparte, bueno, por supuesto se puede hablar de muchas cosas, pero tendremos o no tendremos una ley de patrimonio que reconozca el patrimonio de los pueblos indígenas, que reconozca los derechos al patrimonio cultural de los pueblos indígenas. Esa es una interrogante para este año porque se está haciendo una consulta por el Ministerio de las Culturas para sacar una nueva ley de patrimonio, y si se está haciendo la consulta es porque van a ingresar un proyecto con disposiciones que vayan a regular los patrimonios de los pueblos indígenas o que afecten a los pueblos indígenas. Entonces, ¿qué expectativas tienen? ¿Cómo ven esta posibilidad? ¿Habrá ley de patrimonio? ¿Será buena? ¿Qué creen ustedes? La mía, Jessica, empieza. Dispare. Ya, Salva. Muchas gracias. Bueno, no sabía si partir yo o no. Parte nomás, y recuerdo, todos acá, pese a sus trayectorias, todos están opinando a título personal. Así que, correcto, sí, eso es importante resaltarlo. Obviamente aquí ya todos somos profesionales, mayores, adultos con opinión propia y, como dijo Salvador, cada opinión acá es personal. No necesariamente tiene que reflejar lo que piensa el otro parlamentario o parlamentaria que está hoy día congregado, ¿verdad? Bueno, respecto a la nueva ley de patrimonio, o sea, la nueva ley que se vislumbra quizás a futuro y la consulta,
Yo creo que en temas patrimoniales, en temas de derechos culturales, lingüísticos, en temas de derecho indígena, en todo contexto, somos un país bastante atrasado. Somos un país bastante atrasado. Yo espero que la consulta que se está realizando en estos minutos tenga éxito, aun cuando ya sabemos que las falladas consultas que se han realizado en este país, al menos la mayoría, han sido bastante cuestionadas por los mismos pueblos originarios, ¿verdad? En razón de la forma en que se llevan a cabo, en razón de quiénes son convocados, cómo son convocados, en razón de los distintos tiempos que manejamos los pueblos originarios. Eh, Así que realmente espero que esta consulta tenga un buen término y respecto a la ley, espero que ella también en algún minuto se pueda ver y tener un texto normativo que de verdad resguarde los patrimonios de los pueblos originarios y no sea solamente algo simbólico que no nos va a traer una institucionalidad real que pueda proteger los patrimonios que hoy día tenemos las primeras naciones acá en Chile y que no son reconocidos ni protegidos. Porque también yo creo que esa es una falencia que tenemos acá en nuestro ordenamiento jurídico, que muchas veces se crean normativas sin el potencial necesario en todo tipo de aspectos en cuanto a institucionalidad, en cuanto a recursos, para crear parte de la institucionalidad vigentes que se inserte y que realmente se concreticen esta realización de derechos colectivos que necesitamos los pueblos originarios. Yo creo que con ese enfoque, en principio, quiero ser optimista, aun cuando bien sabemos que las tramitaciones, ¿qué dice en relación con pueblo originario en la legislación chilena, en base al parlamento que tenemos, que tampoco tenemos representación de pueblo originario, siempre es tardía, siempre se retrasa, siempre hay miles de factores que hacen que todo lo relacionado con pueblos indígenas se tramite y salga a la luz legislativa con mucha tardanza. Lo podemos ver también en lo que ha pasado con la ley de derechos lingüísticos, que ha estado ahí atorada en el Parlamento desde hace varios años atrás, sin mayor avance, eh, y también con otras propuestas normativas que han surgido los mismos pueblos indígenas, pero que no han tenido luz porque no han tenido cabida en los parlamentarios para poder llevarlos a que se tramiten como proyecto de ley. Yo insisto, creo que espero que esta visualización que tenemos hoy día de lo que podría ser un proyecto de ley salga a la luz, pero lo que más me gustaría es que este proyecto de ley, si es que se transforma en ley, si ello se concretiza, tenga una real participación de los pueblos originarios con una consulta que se haga conforme a derecho y conforme a lo que también han reclamado y alegado en los distintos procesos de consulta los distintos pueblos originarios que han sido afectados por estas medidas. En principio esto, Salvador, como para poder ser el pase a mí, la mía, Benjamín. Don Benjamín. Maduro, compañera. Sí, yo comparto este análisis, cierto, quizás poco optimista respecto a cómo se llevan adelante los procesos de consulta en el país. Hemos visto varios procesos fallidos y bueno, ahí podríamos hacer análisis desde el origen, ¿cierto? Porque este decreto 66 que termina regulando de muy mala forma y muy lejana los estándares internacionales, las consultas que se hacen en el país terminan un poquito invalidando al final internamente en los distintos pueblos cómo son los procesos. Aquí nosotros en Rapa Nui hemos seguido varios procesos de consulta a través de una modalidad que siempre finaliza con una votación general, que no suele ser tan común como uno pensara, que es una buena forma de llevarlo adelante. Aquí, respecto a este proyecto de ley de protección patrimonial, a partir de la próxima semana ya comienzan reuniones de planificación para efectos de implementar la consulta. Y esto es bien curioso porque estas consultas de carácter general precisamente son muy difíciles de implementar atendido los estándares internacionales que nos obligan o nos mandatan a implementar las consultas atendidas a la naturaleza y cosmovisión de cada uno de los pueblos. Porque aquí se le pregunta en definitiva la misma modalidad a un pueblo aymara, a un pueblo mapuche, a un pueblo Rapa Nui, con todas las diferencias que existen en cuanto a cosmovisiones, en cuanto a organizaciones y a formas de desarrollarse. Entonces, es muy complejo, o creo que está muy mal planteada
cuando se hacen de manera estandarizada estas consultas a nivel nacional, y eso probablemente no llegue a buen puerto. En definitiva, es probable que el proyecto de ley siga adelante, que contempla como principio, ¿cierto?, la participación indígena en los órganos encargados de asuntos patrimoniales, lo que me parece correcto, y también contempla un reconocimiento y protección específica a patrimonio indígena. Y eso también me parece que es un avance correcto. Habría que ver bien si la forma de implementación, pero en un inicio, como un principio de este proyecto de ley, quizá es un camino correcto. Como bien decía Jessica, este país llega tarde siempre a los asuntos de legislación indígena y de protección y resguardo, así que ojalá que un poquito se equipare o pueda avanzar en esa materia. Solamente a modo de comentario, el estándar internacional en la materia, y que entiendo que pretende, por lo menos en el discurso, el Ministerio, está por un lado los asuntos indígenas, tanto el convenio 169 como la Declaración de Naciones Unidas, pero también tiene un resguardo que es muy interesante respecto de los pueblos afrodescendientes. Hay la Declaración de Durban, que es la que en definitiva tiene un sentido antirracial, pero que viene a proteger también los intereses del pueblo afrodescendiente. Y después tenemos a lo menos 5 convenciones de la UNESCO de resguardo patrimonial, de las cuales Chile es parte, ha suscrito y ha ratificado. Entonces uno esperaría que la bajada de este proyecto de ley en definitiva lo que haga es englobar o permitir implementar de buena forma los estándares internacionales en la materia. Yo veo con buenos ojos por lo menos el avance de reconocer la existencia del patrimonio indígena, y el hecho de permitir o facilitar que en los órganos del Estado exista una representación, una debida representación de cada uno de los pueblos indígenas en los órganos encargados del resguardo patrimonial a nivel nacional. Así que yo esperaría que siguiendo ese camino y esperando que el proceso de consulta se haga como corresponde, que es el principal desafío, poder llegar a tener una legislación que un poquito actualice la actual, que ha quedado bastante obsoleta y que de todas maneras requiere una revisión o una actualización, y sin duda que es valorable que tenga una alta participación indígena, o que contemple de buena forma cuáles son las posturas de cada uno de los pueblos indígenas a la hora de resguardar sus patrimonios materiales y también el patrimonio inmaterial, que finalmente tiene un altísimo valor en el sentido de cosmovisión y espiritual para cada uno de los pueblos. Uh-huh. Bueno, recordando un poco lo que hay, ya que lo mencionaba Benjamín, lo que hay ahora es un sistema que, digamos, viene de los años 70, que es el Consejo de Monumentos Nacionales. Este Consejo de Monumentos Nacionales tiene por misión velar por el patrimonio, sobre todo por el patrimonio material, digamos, por aquellos bienes culturales, los llamados monumentos nacionales, en fin, que son patrimonio chileno. No hay un reconocimiento del patrimonio propio, el significado patrimonial propio de los pueblos indígenas, que se alinee con los actuales desarrollos del derecho internacional de los derechos humanos, por una parte. Luego, incluso los empresarios se quejan de que el Consejo de Monumentos Nacionales es lentísimo para reaccionar y que les tiene parados proyectos porque se descubre algo, digamos, una carretera, alguna obra, un resto, un enterratorio, y tiene que intervenir el Consejo de Monumentos Nacionales, pero que se demora un mundo en hacerlo. Y bueno, también las comunidades se quejan de que hay una demora y hay una dejación o incluso negligencia en la protección de las actividades que tienen que hacerse para proteger el patrimonio, entonces, de los bienes culturales materiales. Respecto al patrimonio cultural inmaterial, la verdad que en Chile hay muy poquísimo. La ley de propiedad industrial, o ley que regula las patentes y marcas, establece que no se pueden patentar o constituir derechos de propiedad industrial sobre conocimientos tradicionales indígenas, pero la verdad no hay un mecanismo eficaz de protección, y lo que vemos permanentemente, si ustedes van a un supermercado, los auditores lo habrán comprobado miles de veces, y la próxima vez que vayan les pido que se fijen, que vayan a una góndola, busquen vinos, y van a encontrar muchos vinos con nombres indígenas,
anaquena, por ejemplo, muchos de Rapa Nui, mapuches del norte, en fin, ya es algo que invadió todos los territorios indígenas. Y uno podría pensar, bueno, es que estos vinos son producidos por productores indígenas, o bien las personas o las empresas que producen estas viñas, digamos, estos vinos comparten alguna ganancia o apoyan a las comunidades indígenas, y la verdad que en absoluto. Son el uso, digamos, de marcas, como marcas de nombres propios de los pueblos indígenas, y que se protegen para garantizar su uso exclusivo por no indígenas de nombres que no le pertenecen. Yo me acuerdo una vez, hace 10 años atrás, haberme reunido con una directora de marcas y haberle representado esto, que ahora es mucho más amplio de lo que era antes, en ese entonces. Y me acuerdo que me dijo, bueno, es que nosotros en INAPI, el Instituto Nacional de Propiedad Industrial, no conocemos los nombres indígenas, entonces no tenemos cómo protegerlos y saber que en realidad se trata de una marca indígena. Entonces, por eso esa es la justificación para que admitieran proteger como marca nombres indígenas por no indígenas. Y esto contrasta con algo que está pasando en todas partes del mundo, que están considerando este tipo de marcas como marcas abusivas, marcas engañosas, porque engañan a los consumidores, sugiriéndoles que los pueblos indígenas están detrás de esto, cuando no reciben nada, ni apoyo, ni las gracias, ni nada. Y eso es algo que se espera que esta ley pueda corregir. Ya hace casi 20 años, Perú innovó mucho en esto y creó un sistema de registro de conocimientos tradicionales, y además creó una comisión de protección de los conocimientos y patrimonios indígenas, que incluso tiene la misión de litigar en el extranjero para defender el patrimonio de los pueblos indígenas de Perú. Y ha hecho un trabajo bastante grande evitando que empresas farmacéuticas, por ejemplo, patenten plantas medicinales como la maca y otras plantas que son parte del ecosistema de los pueblos indígenas amazónicos o andinos, y lo ha hecho con bastante dedicación, cosa que Chile no ha hecho. En Chile hay patentes extranjeras sobre la murta, intentos de patentar el maqui, por ejemplo, la yareta, la rapamicina, también un ejemplo respecto al un hongo en Rapamuni, en Rapa Nui. Entonces, se espera que podamos proteger esto, no solo los bienes materiales. Sabemos, por ejemplo, que hay varios moai, que de hecho yo vi un ancestro ahí de Rapa Nui que está en el Museo Británico, lo vi hace un par de meses, y pensé ahí en Benjamín, pucha, que no lo pueden traer de vuelta, que los ingleses no lo quieren devolver. El patrimonio material es muy importante, y también es importante el patrimonio inmaterial, las danzas, los diseños de joya, los diseños textiles, la literatura, la música de los pueblos indígenas que no sean apropiados por otros. Y se espera que esta ley pudiera cumplir con esos cometidos. Entonces, ese es tremendo el desafío. Bueno, no sé, por ejemplo, en el caso de Rapa Nui, Benjamín, los reclamos de las reivindicaciones de bienes culturales que hayan sido apropiados por otros de Chile o el extranjero, ¿qué procesos recuerdas que nos puedas contar, digamos, de lo que está pasando con bienes culturales que hayan salido de la isla? Bueno, ese es un tremendo tema, profesor. A propósito de lo que estaba mencionando de la propiedad intelectual, viene a colación porque hace muy poquitos días, una semana más o menos, el Tribunal de Propiedad Intelectual Uh-huh. rechazó en definitiva una pretensión que tenía una empresa pisquera que tiene un envase de botella de un Moai. Entonces ellos quisieron patentar la marca como envase del Moai. Esto se llevó al Tribunal de Propiedad Intelectual, donde en definitiva el Tribunal lo que hizo fue determinar que se trataba de un patrimonio que no era susceptible de registrar por una marca comercial, en este caso de alcohol, y que vende el pisco en estas botellas. Y ese pienso que es un avance jurisprudencial bien interesante en la materia, que como le comento, viene bien fresquito, y es un caso interesante. Pero ya tenemos otro caso que están dando, que es a propósito de una empresa que vende pescados y mariscos en Arica, que quería registrar el nombre Rapa Nui para ponerle a sus pescados y mariscos. Y bueno, eso está hoy en día en proceso de discusión, pero también es bien interesante porque
el, el pueblo Rapa Nui tiene, digamos, el alimento marino, por ejemplo, el atún, que es muy reconocido, el atún de lata amarilla, de Rapa Nui, etcétera, tiene un montón de implicancias para nosotros y son distintas empresas, en este caso empresas nacionales, las que se han tratado de apropiar de los nombres o de las imágenes y pasa muy a menudo. Aquí hay un patrimonio que tiene cierto reconocimiento internacional y que las distintas marcas se tratan de aprovechar de eso. Hoy en día hay una marca de ropa también, cuyo nombre es un nombre Rapa Nui, que es muy conocida, está en los malls, y que hace un poquito esta práctica de apropiación del patrimonio tanto material o inmaterial. Hemos tenido bastantes casos de esto. Bueno, el más reciente este que le contaba de la empresa pesquera, que en definitiva salió airoso la propuesta de Rapa Nui, y eso nos permite pensar eh, que a lo menos a nivel del tribunal que corresponde competente en la materia, existe conciencia, ¿cierto?, de la protección internacional que requieren todo esto de patrimonio inmaterial. Existe ya a nivel internacional en la OMPI la intención o procesos para poder hacer defensa del mal uso de estos patrimonios materiales. Hay muchas empresas transnacionales, casos súper emblemáticos, de los Punayala en Panamá, de los mismos Maorí en Nueva Zelanda, a propósito del haka, que es su baile tradicional, que en Rapa Nui es muy similar, se llama Hoko, y distintos casos donde se ha logrado probar, acreditar y proteger el patrimonio material de los pueblos indígenas. Así que es una materia que está en avance y a mí me daría la impresión, a propósito de este último fallo, que en Chile ya se tiene más conciencia al respecto. Y eso indudablemente que es positivo. Hará que ver si una legislación nueva puede ser lo suficientemente robusta para, en primer lugar, reconocer estos patrimonios y, en segundo lugar, poder entregar las herramientas para resguardar, porque lo complicado, en definitiva, son las herramientas legales para resguardarlo a nivel nacional. Y uno esperaría entonces que a nivel estatal se pudiera generar la protección de vías para el correcto funcionamiento y resguardo de los patrimonios materiales e inmateriales que son tan importantes para nuestros pueblos. Ujú. Bueno, Lamien, hace algunos años recordamos una gran lucha que se dio, incluso que llegó al Tribunal Constitucional, respecto de la llamada Ley Monsanto, que en el fondo era una ley de adecuación a un tratado que al final terminó aprobándose y después reforzándose, el Tratado UPOV de Derechos a Variedades Vegetales, y que después se reforzó en la medida que aprobamos tratados de libre comercio, como este tratado, el Transpacífico, Así es. entonces, para explicar, digamos, porque ahí había una lucha que sostuvieron con mucha fuerza mujeres indígenas por las semillas. ¿Usted se acuerda de eso, de esa lucha, esa pelea? Porque me parece que no, esa pelea no ha terminado. Parece que se cayó nuestra compañera. Se cayó, justo. Estaba muy interesante Sí. Bueno, el tema. pa, Oiga, pa- sí, una adelante. batalla perdida a propósito de lo que ¿Ya? le comentaba de Rapa Nui, que usted bien mencionó, la rapamicina, Sí. que este es un hongo único que se encontró en uno de los volcanes acá en la isla y que un laboratorio extranjero vino a hacer los estudios décadas atrás, se lo llevó, hoy día se comercializa. Un importante mecanismo que se usa para trasplantes de órganos, etcétera. Y efectivamente, en este caso, Rapa Nui nunca jamás vio un solo dólar o las gracias o un reconocimiento, absolutamente, más allá que el nombre, que era el nombre que se le había dado a este hongo que habían encontrado. Pero ese es un caso muy emblemático de la extracción de recursos propios, ¿cierto?, de los pueblos y que después son comercializados, en este caso para la farmacéutica. Y en su momento en unos periplos ahí con los hermanos Achuar, pueblo del Amazonas de Ecuador, ellos tenían un bombardeo constante en Amazonas en general, son montones de pueblos los que habitan el Amazonas, de distintas farmacéuticas que van a extraer los distintos recursos que todavía no han sido descubiertos incluso, o que ellos tienen los conocimientos tradicionales del uso de distintas plantas, de distintos productos,
y que hoy en día son depredados por distintas farmacéuticas y que después no se ve rédito alguno, ni siquiera económico, tampoco en cuanto a reconocimiento de quién le correspondía, de quién lo descubrió, quién hizo el primer uso, etcétera. Así que es un tema súper súper interesante. Hay que explicar bien esto, porque para que los auditores entiendan, esto es lo que es un fenómeno que se le puso un nombre hace varias décadas atrás que se le llamó biopiratería, que consiste precisamente en esta apropiación, sobre todo en elementos que tienen que ver con la biodiversidad que está presente en estos ecosistemas donde habitan los pueblos indígenas, con los cuales los pueblos indígenas se relacionan, que cuidan los pueblos indígenas de esta biodiversidad y que por lo tanto tienen conocimientos tradicionales acerca de los usos. Y que las empresas farmacéuticas, buscando nuevas drogas, nuevos fármacos que sean más eficaces o que sean menos costosos, miran hacia estos lugares buscando nuevas plantas, pero no lo hacen a ciegas, sino lo hacen usando los conocimientos tradicionales de los pueblos indígenas y después los toman, hacen la bioprospección y sacan los principios activos, por ejemplo, o hacen lo que se llama la biología sintética, en fin, y secuencian genómicamente estos elementos de biodiversidad y producen estos fármacos, pero después no tributan para el Estado de donde lo sacan, al Estado Nacional, ni tampoco comparten sus ganancias con los pueblos indígenas que los guiaron para entender cuáles eran los beneficios de salud de estas plantas. Chile, por ejemplo, no ha hecho nada por proteger el maqui. Maqui es algo que en el verano todos ustedes estos meses van a estar o van a tener la posibilidad, si viajan al sur, de disfrutar. Es la temporada a fines de enero de la cosecha. La Aristotelia chilensis se llama. O sea, Aristotelia es de lo mejor, digamos, que a eso se refiere, digamos, ese concepto. Y chilensis pues se asocia a este país, es propio de Chile. Bueno, también en Argentina, en precordillera se puede encontrar, pero nada más en ninguna otra parte, y que tiene una serie de ventajas para la salud y es muy rico, digamos, para los mapuches es la planta que representa la abundancia, que representa la acogida, digamos, la hospitalidad. Cuando llegas a una casa mapuche en verano te ofrecen maqui y es muy rico, y además sirve para usos internos para el estómago o uso externo para curar heridas, porque tiene un contenido antioxidante tremendo, igual que otras bayas de los pueblos originarios, y no hemos hecho nada para proteger eso. Entonces esperamos de una legislación que permita esa protección. Bueno, ahora nos vamos a ir a un corte, ojalá se pueda sumar Jessica inmediatamente, pero cortamos acá para hacer un intermedio. Estás escuchando Parlamentos, un espacio para explorar temas de modernidad, futuro y cultura desde la perspectiva de distintos juristas pertenecientes a pueblos originarios que habitan el territorio de Chile. Volvemos entonces a nuestro programa, este podcast Parlamentos de juristas, abogados y abogadas indígenas. Don Benjamín, bueno, parece que se nos cayó definitivamente. Jessica no ha logrado volver, pero bueno, estábamos en esta discusión recordando algunos casos. En el caso mapuche está el tema del maqui, por ejemplo. Recordemos que hubo una importante casa comercial que convirtió varios diseños de joyería mapuche en una colección que se llamaba Las Lágrimas de la Luna y fue acusada de apropiación cultural, o incluso una empresa de pijamas tomó los diseños de los Elnam, de esta ceremonia, el Jaín, que se llamaba una ceremonia de iniciación, y los vendía como pijamas, digamos, y por supuesto esto no solo sin autorización, sino tampoco sin conversación siquiera con ese pueblo. Entonces hemos visto demasiado y sería importante que nos pusiéramos ya pantalones largos. Recordaba Benjamín el caso de Cuña Ayala, por ejemplo, cómo ellos lograron detener a Nike, que es una gran empresa global de zapatillas, que estaba usando unos modelos que eran las molas. Las molas son modelos muy bonitos textiles que hace el pueblo Cuna,
y que son únicos de allá, son muy hermosos y que estaban tomando esto y por supuesto sin autorización y sin compartir nada con el pueblo cuna, Nike por fines lucrativos. Ellos dijeron que era un homenaje al final, pero en definitiva era un abuso, tal como lo hacía Louis Vuitton respecto a diseños del pueblo maya, que Guatemala también reclamó por eso. En fin, hay una serie de casos y la pregunta es si Chile se pondrá al día con esos elementos y podremos tener al final una ley de patrimonio que cubra a todos y que nos permita estar seguros de que haya una, una protección que haga que este patrimonio cultural, material e inmaterial esté disponible para todas las generaciones futuras de los pueblos indígenas y de los chilenos no indígenas también, para que todos podamos conocer historias, cosmovisiones, pensamientos y nos enriquezcamos con ellos y no sea algo que sea apropiado para cierta explotación lucrativa de algunos. En fin. Bueno, una de las cosas que también es parte de esta discusión del patrimonio y que, bueno, la alcanzó a mencionar Jessica, era el tema de los derechos lingüísticos y el uso de la lengua propia. ¿Qué pasa con Rapa Nui? ¿Cómo está la recuperación de la lengua? ¿En qué estado está, Benjamín? Bueno, ese es un tema tremendamente importante para todos los pueblos, porque seguramente que la base de la protección de la cosmovisión, incluso la base para poder ejercer verdaderas autonomías en los territorios, es la posibilidad de hablar el propio lenguaje. Ustedes saben bien que hay una teoría de que el lenguaje configura el cerebro humano y por tanto a la hora, no sé, pues el idioma en el que uno piensa, etcétera, y cómo se desenvuelve el entorno social, es el que permite que se vayan dando ciertas sinergias y eso sin duda que ha sido una herramienta para pueblos que han llevado cientos de años, miles de años utilizando un lenguaje, utilizando conceptos o formas de comprender el entorno y de desenvolverse como colectivo. Así que es un punto importantísimo. Evidentemente en Rapa Nui también aquí hubo un quiebre importante en la primera mitad del siglo XX a propósito de la llegada evangelizadora, bueno, que es una historia conocida por todos los pueblos, donde las monjas no permitían, mi abuela, que fue profesora, fue la primera profesora Rapa Nui, relataba cómo le pegaban en definitiva en el colegio a las monjas por hablar Rapa Nui, no, se lo prohibían y eso va marcando, digamos, un pequeño trauma social o va impidiendo que se desarrolle la lengua. Hoy en día, ya superado todos esos temas, hay una comprensión absoluta de la necesidad de revitalizar, en este caso la lengua Rapa Nui, de poder promoverla y de poder enseñarla. ¿Sí? En el colegio local, municipal, existe un programa de inmersión donde desde pre-kinder, los niños pueden hacer toda su educación escolar en Rapa Nui. Pero además existe un proyecto que es sumamente interesante, como una buena práctica, que se llama Hongá Otereo, que en español significa el nido de la lengua, que es un proyecto que, colectivo, ¿cierto?, que ha tenido que desprenderse un poquito de lo que es la malla curricular occidental normal del Ministerio de Educación para poder enseñar el idioma Rapa Nui a niños desde los 2 años para que lo aprendan como lengua materna, ¿cierto? Revitalizarlo de esa forma, pero enseñarla a su vez de la forma en que se enseñaba, porque no es lo mismo enseñar en una sala con un pizarrón a través de una práctica normal occidental que de otras formas o otras metodologías propias de cada pueblo para efectos de poder transmitir la lengua y desarrollarla de la manera correcta. Y ese es un proyecto muy bonito que aquí se lleva desarrollando varios años, ha tenido bastante impacto, ha funcionado muy bien, ha funcionado a pulso, ¿cierto? En base solamente a adoraciones, a buscar, digamos, buenas voluntades, pero yo creo que es un ejemplo muy valioso. Y otro ejemplo, un ejemplo institucional que me gustaría compartir también como una buena práctica, que es muy interesante, habrá que ver luego qué repercusiones tiene, pero simbólicamente es muy interesante. Nosotros en la Municipalidad de Rapa Nui, el año 2017,
a través de una ordenanza municipal, oficializamos el idioma Rapa Nui en la comuna de Isla de Pascua, que es todo nuestro territorio, digamos, dentro de toda la isla, declaramos oficial el idioma Rapa Nui. Y eso, aparte de ser simbólicamente muy importante, el reconocimiento, también permite o facilita poder dar avance a políticas públicas orientadas a la promoción, al fomento, a la educación de la lengua, en este caso del pueblo Rapa Nui. Entonces, ese es un ejemplo que me gustaría compartir. Yo entiendo que por esos años había un municipio en el sur, si no me equivoco, es la municipalidad de Galvarino, que Galvarino. tenía un proyecto muy similar. Entiendo que la sacaron también esa ordenanza, o sea, Ujú. salió adelante, la aprobaron. No sé qué repercusión luego tiene en el tiempo, eso habrá que medir si efectivamente logró generar nuevos hablantes o logró promover de manera correcta el idioma, pero en definitiva que se apruebe eso por parte de un órgano de la administración del Estado que está en los territorios indígenas, sin duda que es un avance importante, es una buena práctica a replicar, ojalá en los territorios indígenas, y permite luego ser fundamento para que los mismos, en este caso municipio, pero podría ser un ministerio, podría ser cualquier servicio público, pueda orientar recursos, ¿cierto? Y voluntades políticas para enseñar las lenguas indígenas de la forma en que se deben enseñar, como muy similar a lo que yo mencionaba respecto de la consulta. Cada pueblo tendrá su forma, tiene su propia cosmovisión, sus propias maneras, costumbres, tradiciones, y así también para educar, así también para enseñar. Entonces es importante también tener en consideración eso cuando se pretende orientar alguna política o algún proyecto para promover la lengua. Sin duda que ese es un punto importantísimo, tremendamente relevante. Y aquí existen varios proyectos, tenemos también una academia de la lengua en Rapa Nui que busca incentivar, generar diccionarios, a través de los programas de radio municipales, enseñar a toda la comunidad Rapa Nui y también, digamos, personas que no son Rapa Nui, que se busca que a través de estos programas también puedan aprender el idioma y se revitalice la lengua y ojalá poder generar un territorio donde se pueda hablar fluidamente, ¿cierto? Estas lenguas. Yo creo que es el escenario ideal para cualquier territorio indígena, pero implica un esfuerzo importante por parte de los pueblos de conservarla, pero también un esfuerzo importante de que el Estado tome cartas en el asunto y facilite, permite y no entrampe, ¿cierto? No ponga obstáculos para poder desarrollar estos proyectos que lo único que buscan es el bienestar y la conservación y la subsistencia de los distintos pueblos interesados. Esto es muy importante, es la responsabilidad del Estado, porque hay que recordar que buena parte de las lenguas indígenas se pierden precisamente por políticas que introduce el Estado, la asimilación cultural, prohibiendo a los niños hablar sus propias lenguas, hasta llegar después. Los mismos indígenas dicen, bueno, ¿para qué voy a aprender la lengua si no me va a servir? Y esa es una realidad dramática con que nos enfrentamos. Y sin embargo, uno puede ver en la experiencia internacional que cuando el Estado decide retrotraer estas políticas y en cambio apoyar las lenguas vernáculas, logra revertir la situación. O sea, el ejemplo del País Vasco, de Cataluña, son tremendos ejemplos en ese sentido. En Chile no hemos logrado, no nos hemos propuesto, la verdad en serio, la oficialización de las lenguas indígenas en el país a nivel nacional. Y efectivamente hay muy pocos municipios que lo han logrado. Rapa Nui, Galvarino, está pendiente el caso Temuco, que tiene un proceso abierto ahora, pero que debió haber concluido y hay una extensión ahí con los movimientos sociales. Y para de contar, la Contraloría ha hecho dictámenes señalando claramente que no solo los municipios, también las regiones a nivel regional podrían oficializar las lenguas indígenas en su respectiva región y sin embargo hasta ahora no tenemos ninguna región, ni la octava, ni la novena, ni Valparaíso, ni la primera, la segunda, en fin, que lo haya hecho. O sea, hay cosas que se pueden hacer en el entorno institucional que tenemos y no se hacen. Y no hay una ley de derechos lingüísticos, hay una ley que se presentó hace 2014, hace ya 10 años, y hay otra ley que lo presentó parlamentarios de izquierda y parlamentarios de derecha. En 2023 presentan otro proyecto de ley de derechos lingüísticos y todavía no hemos visto avances reales. Y México tiene una tremenda ley y tiene un instituto de apoyo a las lenguas indígenas. Entonces son una serie de cosas
que independientemente que la constitución de la propuesta del 2022 falló, se puede hacer a nivel de ley y no lo estamos haciendo, y la verdad tampoco hay una confrontación ideológica, podemos decir que la derecha piensa otra cosa, que al final en concreto no piensa otra cosa, que está disponible, y sin embargo tampoco lo hacemos. Es tremendo esto, ver cómo no resultan cosas que podrían resultar. Entonces ahí también hay mucho que avanzar en este punto. Bueno, entramos a la última parte para despedirnos ya del podcast, que bueno, la recomendación cultural. Hemos hablado de cultura, y ¿qué ha pensado usted, don Benjamín, en esta ocasión que podemos recomendar a los auditores para acercarse a las culturas de los pueblos originarios? No necesariamente el suyo, el Rapa Nui, sino cualquiera puede ser, cine, televisión, teatro, en fin, lo que usted estime. Yo quisiera en esta oportunidad recomendar a un poeta Rapa Nui que hace poesía Rapa Nui, que no es algo muy vanguardista por estos lados, y él ha tenido la oportunidad de mostrar su trabajo de manera internacional alrededor de varios países en el mundo. El autor es Matauiroa Atán. No va a ser fácil encontrar ninguno de esos libros, pero sí quisiera darle un reconocimiento o recomendarlo, ¿cierto?, por el trabajo que él ha hecho ya hace muchísimos años, construyendo y trabajando poesía en Rapa Nui. Así que es un trabajo muy bonito, señor Matauiroa Atán. Yo elevo esa recomendación. Perfecto. Yo, bueno, quisiera por mi parte ahora hacerles presente a los auditores que está próximo el estreno de una película que ha sido muy destacada a nivel internacional, ha sido ovacionada en festivales internacionales, que se llama Colonos, que es la historia precisamente de la colonización y del genocidio que significó para el pueblo Selknam en particular la colonización en el extremo sur de Chile. Esta película ha sido muy destacada y está de la mano que recordemos que el pueblo Selknam tuvo su reconocimiento recién en la ley indígena el año que recién pasó, el 2023. Se le considera extinto. No era cierto que estaban extintos y se la reconocía como pueblo dentro de la ley indígena, como pueblo indígena. Y ahora viene esta película a recordarnos desde la ficción, digamos, esto que todos deberíamos conocer. Así que muy alegres que podamos verlo. Creo que desde el 18 de enero va a estar disponible en los cines de todo el país. Así que, bueno, muchas gracias. ¿Es película chilena, profesor? Es película chilena. No tengo, creo que hay un aporte extranjero, pero es película chilena con actores chilenos. Bueno, buena recomendación. Así que, bueno, nos estaremos viendo en nuestro próximo episodio de Parlamentos, y agradeciendo a los auditores su atención. Así que nos vemos en la próxima oportunidad. Chaltumay. Maururu. Y Orana. Radio Universidad de Chile presentó Parlamentos, un espacio para explorar temas de modernidad, futuro y cultura desde la perspectiva de distintos juristas pertenecientes a pueblos originarios que habitan el territorio de Chile.